Otro apartado que os quería explicar yo es el dominio y recorrido. Con este y el anterior, pues ya tendríamos los apartados 1 y 2 del libro completado, de este tema 11. Bueno, se llama dominio de la función y se escribe de f al conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente, la que hemos denominado la x. Se trata es donde la función lo tiene dominado, por eso así nos podemos acordar de la palabra dominio. Todos los valores de la x que tienen su correspondiente y donde no hay problemas del tipo dividir entre 0, hacer la raíz cuadrada de negativo, que incluso con la calculadora daría error. Entonces, si tú metes un x y puedes aplicarle la función sin problema, ese x pertenece al dominio, si lo metes en la fórmula o también se puede ver gráficamente. Se expresa mediante intervalos, porque al ser conjunto numérico, pues se suele expresar mediante intervalos. Y si tenemos la gráfica, es más sencillo de ver. El conjunto de valores de la x que tiene gráfica. Os voy a hacer algunos ejemplos. Mirad, este ejemplo 1. La gráfica sería esta recta. Si os dais cuenta, esto está relleno y esto está hueco. Importante eso. En los puntos extremos es importante que veáis si eso tiene hueco o está relleno. Esta gráfica 1, su dominio, tendríamos que fijarnos en la x, en los valores de la x que tienen gráfica. En este trocito no hay gráfica. Y esta no es de la infinita, tiene comienzo y tiene fin. Entonces el dominio sería, lo expresamos como he dicho en intervalos, el intervalo cerrado porque sí está relleno este punto del menos 3 al menos 2 abierto porque aquí se ve huequecito. Y unión desde el menos 1, porque aquí en este trozo no hay función, vemos que aquí no hay correspondencia de función, desde el menos 1 al 3, ¿vale? Esta unión de estos dos intervalos, este es el símbolo de unión, de que se sumen estos dos intervalos, pues tenemos que sería el dominio de esta función. El dominio de la 2. Pues tenemos esta función que muchas veces la vemos que no termina, la hojita de cuadro se queda por aquí y vemos que esa función pues no es como esta, no es acotada. Pues entonces en este caso podríamos decir que la función viene desde el menos infinito al más infinito, en todos los puntos tiene sentido, tiene gráfica, pues el dominio se expresa como r, los reales, o si lo queremos como intervalo, del menos infinito al más infinito. Y esto siempre se pone entre paréntesis. El 3, aquí tenemos algo que también puede pasar. Hay gráfica, pero hay un valor, por ejemplo, aquí sería el 1, en que la función se aproxima pero no lo toca. Entonces el dominio vendría desde el menos infinito al 1, porque en todo esto podemos encontrar que tiene su x, tiene su y, la x, pero en el 1 daría un error. Estaríamos a lo mejor dividiendo entre 0 o algo en la función, en el 1 no tiene dominio, no lo tiene dominado y por eso lo quitaríamos. ¿Cómo lo quitaríamos? Pues con paréntesis o diciendo directamente r menos el 1. Esto también se utiliza mucho cuando el dominio son todos, pero falta a lo mejor un valor concreto. Esta cuarta, pues tendríamos que el dominio también es r, ¿vale? Porque aquí no hay problema, todos los x tienen su correspondiente función. Pasamos ahora a definir el recorrido. Se llama recorrido de una función o imagen y se puede representar por rf o img de f al conjunto de todos los valores que toma la variable, en este caso la dependiente. Este conjunto de valores es más difícil de definir sin la gráfica, porque ver qué pasa solamente viendo la fórmula cuando metes la x, bueno, es más complicadito. En la tabla de valores sí a lo mejor nos puede dar una idea de qué valores va tomando la variable dependiente, pero si tenemos la gráfica, que la podemos conseguir dando valores, hacer una buena tabla y podemos pintarla, entonces sí vemos, cuando lo representamos, nos fijamos en los valores de la y que sí tienen gráfica. Lo voy a ver en los ejemplos de antes. En el ejemplo 1, ¿cuál sería el recorrido? Pues en el ejemplo 1 iríamos desde el menos 20 hasta el 40. Todos esos valores, de alguna manera, tendrían su choque con la gráfica. Así que sería el intervalo, en el ejemplo 1,
del menos 20 al 40, con ambos incluidos. En el ejemplo 2, pues aquí el recorrido sería R, porque desde el menos infinito al más infinito también tendríamos gráfica. Así que en el 2 el recorrido sería R, o podríamos expresarlo en intervalo del menos infinito al más infinito. En el ejemplo 3, había problemas en el dominio, pero no en el recorrido. Cualquier valor de la y tiene su correspondiente en la gráfica, choca con la gráfica de alguna forma. Si la y es 1, pues la x sería menos esto. Fijaros que es ver, ¿vale? Cualquier valor de la y tiene su correspondiente valor en la gráfica. Así que aquí el recorrido también sería R. Y en esta última, en la 4, pues tenemos que el dominio era R. Todos los valores de la X tenían gráfica, pero ya el recorrido sí que no sería R, porque aquí no choca con la gráfica. Solo tiene sentido en los positivos. Esta función solo tiene valores positivos. El recorrido, su imagen, solamente son positivos, nunca toma valores negativos. Entonces, aquí sería el 0 al más infinito su recorrido, aunque su dominio fuese R.